Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Cuaresma se nos van dando pautas de conversión en estos días, ya que ayer la empezábamos y son esos 40 días penitenciales donde ver realmente qué camino seguimos, cómo vivimos, e irnos convirtiendo de aquellas cosas que nos van apartando de Dios. Y empieza la primera lectura con un texto muy clásico, este texto un poco transformado, pero así empezará la Didaquea o Doctrina de los 12 Apóstoles y muchos otros documentos de Iglesia acogiendo este texto de hoy. Mira, pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Te mando a amar al Señor. Es esa elección que con la ayuda de la gracia hemos de hacer, pero no una vez para siempre, sino día a día. Escogemos el bien, la vida, a Dios, o escogemos el mal que nos lleva a la muerte definitiva y en el fondo el camino que el diablo quiere. Y eso después se torna en la práctica. Hoy hay uno del pecado más grave que existe, que la gente no lo considera ningún pecado, lo considera fruto de elección, que es el ateísmo. Decir Dios no existe, yo no tengo Dios, es el pecado más grave de todos, porque es ese pecado de soberbia y autosuficiencia. Ya no es decir yo me pongo por encima de Dios, no, desprecio tanto a Dios que no existe. El que es el que hace que todo exista, ese no existe. Así que yo paso a ser mi Dios y hago lo que quiero. Después, cuando analizas, te das cuenta de que todo es mentira. Esa persona se cree que hace lo que quiere, pero no es verdad. Se deja llevar por las modas, por los que mandan, por el que dirán, y al final es esclavo de todo y no es amo de nada, pero se cree Dios en sus decisiones. Y hoy, ¿qué es lo que se nos empieza a decir? Oye, hay el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Qué eliges? Si eliges la vida y el bien, sigue los caminos del Señor, observa sus preceptos, así vivirás y crecerás, y Dios te bendecirá. Es curioso, esta bendición, sobre todo en el Antiguo Testamento, es para vivir en el camino de Dios. Sigues tú el camino de Dios, Dios te bendecirá, no te preocupes, te irá bien. Pero en el Nuevo Testamento, el Evangelio nos dice, sí, te irá bien, pero ¿en qué sentido? En el sentido espiritual, porque si hemos de seguir al Maestro, a Cristo, Cristo al inicio de la Cuaresma nos lo dice espléndidamente. Primero nos dice qué es lo que va a pasar. El Hijo del Hombre tendrá que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitará al tercer día. Todo eso lo iremos viendo durante toda la Cuaresma, pero especialmente la Semana Santa, al final de todo, y la Pascua con el triunfo de la resurrección. Pero si eso le pasa a Cristo, ¿qué es lo que nos ha de pasar a nosotros si elegimos el bien, si elegimos la vida y rechazamos la muerte eterna? Pues lo dice muy bien Jesús: si alguien quiere venir en pos de mí, se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. La cruz es la muerte, pero ¿a qué hemos de morir? Y eso se nos dirá el último día
prácticamente el último día de todo este proceso, la noche de Pascua, donde renovaremos las promesas bautismales. Aquí nos comprometemos a la renuncia al mal, al pecado y al diablo. A eso hemos de morir. A todo mal, a todo pecado y a toda tentación diabólica, que están, aunque son las menos, las mayores las hacemos nosotros mismos, pero están. Ese proceso es el que nos da a llevar a la Pascua, a la resurrección del Señor, viviendo en gracia. Por eso se llama tiempo penitencial en un doble sentido. La penitencia, que es el vivir de tal forma que nos purifiquemos de todo mal, pero también es esa conversión de pedir ese perdón a Dios y recibirlo por el sacramento de la penitencia, con ese propósito de conversión y de vida cristiana.